España es uno de los países, por no decir el país más biodiverso de Europa. De hecho, alberga el 50% de toda la biodiversidad de Europa y el 5% de la biodiversidad mundial. Pero no se escapa a esta enorme problemática de destrucción de hábitats, pérdidas de especies o llevarlas incluso a la situación de peligro de extinción. De hecho, animales tan emblemáticos como son la foca monje, la cigüeña negra, el águila imperial ibérica, el lince ibérico, el urogallo cantábrico o incluso el oso pardo, que va a ser el protagonista de hoy, se encuentran en esta situación. Vamos a tratar este tema con Luis Fernández, de la Fundación Oso Pardo, un placer. Y nada, simplemente vamos a conocer a qué se dedican y un poco sobre la situación del oso pardo. La Fundación Oso Pardo es una organización, digamos una ONG que llamamos a día de hoy. Bueno, pues trabaja con su línea de acción de trabajo, es básicamente el oso pardo en sus distintas facetas. Estas facetas han ido cambiando a lo largo del tiempo. En un principio le cogimos, digamos, en claro peligro de extinción, una población tremendamente exigua. Bueno, era un trabajo básicamente con la problemática que tenía directa, como podía ser la caza, la presencia de venenos en el campo, de trampas que podían suponer un peligro de muerte o de amputación de miembros para él. Y a día de hoy, pues bueno, una vez que ha evolucionado la población y ha salido un tanto de ese peligro de extinción, que todavía lo está, hay que decirlo claro, pero bueno, ya con una población mejor, pues bueno, afrontamos otros trabajos, digamos, pues a nivel social, en el hábitat, tratando de mejorar el hábitat, ofrecer, digamos, más recursos, más alimento. Estamos abordando desde hace años plantaciones de árboles frutales, de árboles que gustan y alimentan al oso, tratando, digamos, de ante una mayor población, una mayor oferta de alimento, lo cual evitaremos pues que se acerquen tanto a los pueblos como últimamente se están acercando, pues por esa falta de recursos en momentos puntuales del año y la presencia de comida en los entornos más urbanos, pues tratando eso de ofertarle comida más alejada, digamos, de los núcleos habitados. ¿Cuándo fue el momento que se consideró clave para decir, mira, hasta aquí, esto hay que revertirlo, hay que actuar ya? Bueno, digamos que los años 70-80, bueno, la muerte de osos, digamos, era pues, con bastante impunidad, y en los 80, finales de los 80, principios de los 90, la población realmente se puede decir eso que se dice de tocar fondo. La población podía ser de unos 60, 70. A ver, los esfuerzos, digamos, de censo de trabajo también eran los que eran poco personal cualificado para hacerlo, entonces bueno, a veces era yo creo que un poco una estima poblacional, pero bueno, no con censos de observaciones directas, porque además era un animal que ante la persecución tan salvaje que había tenido, era dificilísimo verlo, o sea, es que estaban súper ocultos, eran súper recelosos. Ahora tú ves osos con cierta o relativa facilidad, pero yo creo que esos eran animales tan terriblemente perseguidos que su actitud era la de la ocultación permanente. O sea, yo no había visto nunca un oso. Empecé a trabajar en la fundación con 30 años y soy natural de aquí y nunca había visto un oso. Es alguna huella, si acaso, era lo más que había visto. Rastros, ¿no? Excrementos, huellas, a lo mejor pelo. Sí, pero una observación directa era algo tremenda. Si no ibas a cazar, por ejemplo, una batida de jabalí que con los perros movías, y claro, pero eso eran los cazadores. El resto de los humanos de estas zonas, prácticamente nadie veía un oso. Es increíble, a diferencia del lobo, ¿no? Que por ejemplo en la cultura parece que sí que es un animal siempre, tanto en las historias o los cuentos, como un poco el malo de la película. Socialmente el oso parece que siempre estuvo muy bien acogido, ¿no? Hablamos de que todo el mundo en nuestras casas siempre tiene, aunque sea un peluche de un oso, desde hasta productos de limpieza asociados con un oso, y que al mismo tiempo estuviera tan perseguido, ¿no? Porque creo que sí que es un animal muy presente en la cultura o la sociedad y desde un punto de vista afectivo. Digamos, el oso en un entorno más rural quizá también tuviese una cierta mala prensa. A ver, te atacaba las colmenas, te atacaba alguna vez algún ganado. Cuando antes en los pueblos se sembraba maíz, tenía cierta tendencia también a atacar los maizales, pero de alguna manera sí, por ejemplo en los
cuentos, en los cuentos tradicionales de estos mismos pueblos, el zorro, el lobo eran los animales astutos, taimados, pícaros, por no decir malos y perversos y dañinos, mientras que bueno, el oso al final es un animal que sí, mucha fuerza, pero bueno, con un carácter más afable, más bonachón. Y luego si lo llevamos al terreno infantil no sé, de los cuentos, de la ropita de los niños, en la cuna, o sea, todo lo que concierne a niños, ¿qué animal es más representado? El oso, o sea, no es ni el corzo, ni el ciervo, aunque sean animales muy bonitos y muy interesantes, es el oso. Sí, por eso llama la atención, es Sí, cierto. entonces, bueno, digamos, la prensa, la aceptación social que tiene, de hecho ha costado relativamente poco revertir esa cierta, bueno, como animal que puede también producir ciertos daños. En el momento que tú indemnizas los daños o proteges ciertos, no sé, los colmenares, que es el caso más representativo, las explotaciones apícolas, las proteges, pues bueno, el revertir un poco esa mala prensa que podría tener, pues la dulcificas mucho. Y luego no digamos ya para el mundo urbano, que bueno, pues claro, es como un animal totémico, como puede ser el lobo, y la gente ahora pues hace lo que sea y viaja y se hace grandes viajes para intentar y para poder ver osos. ¿Cuál es la distribución actual que podemos tener en la península? Porque si no me equivoco, igual que a lo mejor del lince sí que está más asociado a la zona sur peninsular, ¿el oso tiene esa distribución o se encuentra asociada al norte? ¿Cuál es la distribución del oso pardo? Sí, mira, si hablamos genéricamente de toda España, de toda la península, digamos el oso estaría distribuido, vamos a decir en los años, por ejemplo, para situarnos un poco en esos años 80 donde la población tocó fondo. Entonces teníamos osos en los Pirineos y en la cordillera Cantábrica. En la cordillera Cantábrica repartido en dos núcleos, uno el occidental en el que estamos ahora mismo, el que nos encontramos. ¿Y que nos encontramos para ubicarnos también en qué zona? Bueno, pues en la zona del Alto Sil Leonés. Tenemos aquí limítrofe con este lugar donde estamos, con este ayuntamiento, digamos, con el Alto Sil Leonés, el concejo asturiano de Cangas de Narcea, un poquito más allá el concejo de Somiedo, más adelante tendríamos de Berga, Quirós, en fin, digamos que fue el último reducto donde quedó el oso y donde encontró refugio y pudo salvarse. Esa población, digamos, estaba tan sumamente anclada que mucha de la gente que ahora mismo, ante la recuperación de la especie, ¿qué ocurre? Si teníamos 60, 70 osos en un área determinada, lo que es imposible es que 400 osos, o los que podamos tener ahora mismo, se mantengan en esa misma área. O sea, lo normal, y ocurre en cualquier especie, es una expansión. Entonces ahora es muy común encontrarte con gente, lugareños de los pueblos, ganaderos, cazadores y tal, que han visto osos en sitios donde dicen, o sea, es algo muy común que te lo digan. Mi abuelo nació aquí, vivió aquí toda la vida y nunca vio un oso. Sin embargo, su nieto pues ha visto el oso, porque ha recolonizado y porque ha ido llegando, siempre y cuando que tenga un hábitat, digamos, adecuado, tenga alimento suficiente y pueda, digamos, encontrar sus áreas de refugio, de hibernación, etcétera, pues bueno, los osos van a ir recuperando todas esas zonas donde estuvo, pero ya no estaba hace años. Y a día de hoy, ¿en qué comunidades o en qué provincias podemos hablar que se mueve esta distribución o esta expansión? Sí, bueno, te voy a decir de las áreas, digamos, vamos a centrarnos ya en la cordillera Cantábrica. Entonces, en las provincias que ahora mismo tenemos oso, las comunidades autónomas serían Asturias y León, que es fundamentalmente, y dentro de Castilla y León también Palencia, la montaña palentina. Después tendríamos otra área, digamos, en Cantabria y en mucha menor medida, pero también en Galicia. Hace unos años pues sí era esporádica la presencia en los Ancares de Lugo, y a día de hoy pues ya se van detectando osos en otras zonas limítrofes, como puede ser la Sierra del Courel y, bueno, y el macizo central lorenzano, que se llama, ha tenido ya alguna presencia esporádica. Si nos vamos un poquito más allá todavía, te podría decir que se ha detectado algún oso ya en los 2 últimos años. Se ha detectado algún oso ya en la zona de Zamora, en la zona de Sanabria, alguna presencia de oso. En el norte de Burgos, claro, lógicamente se ha ido desde la montaña palentina, en el norte de Burgos ha habido alguna presencia puntual y se ha detectado una presencia de momento solamente en Portugal. Eso generalmente, pues bueno, son osos dispersantes, osos generalmente machos jóvenes.
¿Entiendes? Que por la presión que, de hecho, del aumento de la población ejercen otros machos dominantes, adultos, fuertes y tal, pues esos jóvenes dicen, bueno, yo aquí no tengo mucho que hacer, me voy a buscar mi propio territorio, mi propia zona de alimentación, y entonces generalmente esos son esos animales que exploran y llegan a estos sitios pues un poco peculiares. Otra cosa sí que también me parece interesante tratar, ¿no? Para que no volvamos a caer en problemas o en tendencias al final de no saber convivir con especies, que es un poco lo que le pasa al ser humano. Parece que aquí es el único animal predominante y que tiene que, cuando está en un sitio territorial, esto es mío y mis animales domésticos, ¿qué mensaje debemos mandar a la sociedad o debemos tener como sociedad para no caer en problemas anteriores de no saber convivir y cómo afrontar situaciones de eso, de saber tratar y saber convivir con otros animales en los ecosistemas en los que coincidamos? Creo que a día de hoy vivimos en una sociedad que, bueno, desgraciadamente se demuestra en muchos ámbitos de la vida del día a día. No sé por qué, la sociedad está muy polarizada, se podría decir. En lo que concierne al oso y a otra fauna, digamos, sobre todo la fauna grande, que puede ser, bueno, pues un tanto dañina a veces, o un tanto, vamos a decir, podría peligrosa, como podría ser el caso del oso, pues también realmente se polariza. Entonces, tienes la sociedad, digamos, más urbana, o incluso dentro de la sociedad rural, la gente pues más sensible hacia el medio ambiente, o sea, tú ahora mismo oyes hablar a gente que es que, bueno, pues es que absolutamente emocionada, gente que ha visto el oso por primera vez, y llora, o sea, llora de la emoción, o sea, porque ha visto un oso, o sea, es que es como una meta, es como un lobota, seguro que ha visto no pocas personas emocionarse y llorar. Tienes en el otro sentido, sin embargo, gente que no acaba de ver pues, la utilidad a este animal. Bueno, ¿para qué? Yo digo muchas veces, así con cierta sorna, que, claro, es que es un animal que no le podemos cazar. Yo creo que si se pudiese cazar, se eliminaba el problema, porque yo veo que nadie se queja en la misma medida de los daños que produce el ciervo, de los daños que produce un jabalí, que son mayores que los que produce un oso. Está cuantificado económicamente, las administraciones tienen que pagar ciertos daños, está cuantificado y producen más daños un ciervo o un jabalí que un oso. Sin embargo, yo no oigo quejarse de esas especies, o sea, hay una cierta hipocresía. Si le pudiese cazar, no me molestaría tanto. Yo creo que sencillamente es un ejercicio de tolerancia. Ahora mismo, las administraciones, cualquier daño de oso, se demuestra que es de oso, se paga. A veces incluso algunos que son dudosos y se pagan ante la duda. Entonces, hombre, creo que es un ejercicio de tolerancia. Mis padres fueron ganaderos toda su vida, pues hablo de los años 50, los años 40, y sufrieron daños de oso en algún ternero. No tuvieron ninguna indemnización. Perdieron su ternero y se acabó. Sencillamente tú lo que te quedaba si te destrozaba unas colmenas, un maizal o un ternero, bueno, se tomaba la justicia por la mano, se iba a intentar cazar ese animal. Vivimos en un mundo, yo creo, diferente. Ahora mismo pues, las indemnizaciones están ahí. La protección, los colmenares, muchas veces la misma administración, aquí por ejemplo el Principado de Asturias, la Junta de Castilla y León, subvencionan buena parte de la instalación de protección para los pastores eléctricos, tendidos y demás y tal. Digamos que tienes unos cauces que no tenías antes. Entonces yo creo que de alguna manera, y volviendo a esa polarización, creo que hay que mostrar un cierto ejercicio de tolerancia. Por otro lado, cosa que creo que también es para mencionarlo, el oso ya no solamente es la emoción que cause a ciertas personas el verle, ¿vale? Eso es muy de apreciar, pero ojo, el oso está suponiendo también un revulsivo económico en ciertas zonas de la cordillera. No, claro, lógicamente donde hay más. En la Sierra del Courel, donde yo estuve trabajando 3 años, es muy difícil que puedas ver un oso, puedes tener 2, 3 pululando en un área muy grande, pero sin embargo sitios como Somiedo quizás sea el santo y seña, digamos, en ese sentido, que va un poquito por delante, porque ha apostado por ello. Desde la propia administración local se ha apostado por ello, difundir mucho el oso, darle publicidad, darle un emblema, ¿no? Elegirle como un símbolo, como un emblema. Entonces, claro, la gente al final dice, oso, Somiedo, la gente se va a ver el oso Somiedo, pero ojo, esa gente deja dinero en la hostelería, en la restauración, si alguien tiene una empresa para hacer una ruta a caballo, luego pues, va todo como un poco asociado. Está estudiado y se han hecho ya estadísticas a pie de calle con el turista que llega a Somiedo y ya está cuantificado, digamos, pues que hay gente, yo es que aquí realmente he venido a ver osos o a intentar ver osos. Esa gente es un revulsivo para la economía local también.
Ojo ahí también con esto, que de hecho lo tengo vivido en otras circunstancias. A veces el turista, dependiendo del turista, no saber a dónde va ni qué va a ver. Estamos en un entorno natural, esto no es un zoo, esto no es un circo. No siempre se va y se ve, o sea, no es un animal que esté en una jaula, al revés, está en unas zonas de campeo, hay clima, hay muchos factores. Pero aparte de esos factores que pueden determinar a que tú, si llegas a un sitio y no lo ves, pues no te puedes frustrar, hay que volver y verlo en otro sentido. Hay que enseñarles algún tipo de comportamiento a la gente con respecto a este tipo de cosas, porque a veces se ven que no se respetan ni las áreas donde se mueven, ni se respetan el ruido o cosas que darías algún consejo a quien lo sepa, que ya lo sabe, perfecto, se le repite, pero a quien no sepa, algún consejo de comportamiento hacia este tipo de turismo. Hay toda una serie de consejos ya que dar al turista. O sea, antes, por ejemplo, me preguntabas un poco por los trabajos que había ido abordando la Fundación a lo largo del tiempo. Te dije que últimamente, bueno, pues ya son trabajos más relacionados con el hábitat, pero bueno, es algo que viene ahí. Mayor presencia de gente en el campo y un aumento de la población de osos. Entonces, la posibilidad de un encuentro próximo, cercano a un oso y bueno, la posibilidad de una respuesta, la gente no sabe comportarse. Muchas veces todos llevamos un móvil en el bolsillo y el ver a ese animal a una distancia cerquita que viene caminando hacia ti es muy goloso sacar el móvil y lo primero hacer un vídeo. Todo eso se está haciendo y se está valorando. De hecho, la Fundación, dentro de algunos de los proyectos de trabajo que tenemos últimamente, es una de las cosas en las que se está haciendo mucho hincapié. Se ha elaborado ya un póster hace un tiempo pues eso, con una serie de viñetas en las que tú das una serie de consejos. Y lo último que se ha hecho una pequeña película de dibujos animados en la que hablas todo el tiempo es sobre consejos y formas de actuar y lo que tienes que hacer y no puedes hacer con un oso. Tú, si tienes un oso a 100 metros, vamos a suponer a 200 metros, yo siempre digo lo mismo, o sea, disfrútalo. Disfrútalo, que quizá no lo veas a esa distancia muchas veces. Otra cosa es cuando tú vas caminando por eso, en cualquier camino rural, en un sendero, en la montaña, en el bosque y tal, y de golpe pues oyes unos ruidos de pisadas y lo que te encuentras es un oso que viene hacia ti. Entonces, fundamentalmente, cuanto antes, vuelvo a decir, olvídate, a poder ser del móvil, cuanto antes haz saber a ese oso que tú estás ahí. Porque si tú rápidamente le hablas, dices algo, o sea, hacerte notar. Oye, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Tal. Amigo. Entonces el oso se va a quedar, te va a localizar, te va a ver, es pobre de vista, tiene buen olfato, buen oído, pero yo digo que tiene cierta capacidad de ensimismamiento. No sé qué pensará, pero él tiene cierta capacidad de ensimismamiento, entonces a veces va despistado. Haz saberle que estás ahí. Entonces yo creo que ya está, te va a localizar, te va a ver, se va a dar la vuelta y se va a marchar. Vale. Esa es la fundamental. O sea, también yo personalmente digo otra cosa. Bueno, cuidadín, cuando le tienes así tan cerca, una cosa es todas las recomendaciones que yo te voy a dar y otra es lo que tu instinto o en ese momento tu cuerpo reacciona, que puede ser soltar un alarido y salir corriendo, ¿entiendes? Pero realmente hay que mantener la calma, serenidad y es fundamental hacer saber al oso que tú estás ahí, hablándole, sin alaridos, sin gritos, sin que le puedes también asustar y tener una reacción, o sea, agresiva, igual que cualquiera, que tú si asustas a alguien, a lo mejor también se puede encontrar una reacción. Generalmente es eso, o sea, calma, no asustarte, tú tampoco, intentar no asustarte, hablarle, que él sepa que tú estás ahí y lo que hace siempre, obviamente, es marcharse. Vale. Y estas me parecen medidas a lo mejor como de autoprotección, pero después también a veces veo y pasa muchas veces ese turista que llega, que piensa que puede echar comida, que piensa que aparcar en cualquier lado, o no respetar zonas, o incluso el hacer ruido como si estuviera en medio de cualquier ciudad. ¿Eso lo veis? ¿Vivís a lo mejor situaciones de ese tipo? Sí. Te puedo decir, incluso has dicho comida, echarle comida, pues se nos están dando situaciones. A ver, el oso hay una cuestión muy clara, lo mismo que antes decía, que era cuando quedaban 60-70 era un fantasma. Ante el crecimiento de población y la no persecución, el oso como que se ha enseñoreado un tanto en el medio, en la montaña, en el hábitat, y nos ha ido perdiendo paulatinamente el miedo. Eso ha ido produciendo un cierto acercamiento, por esa confianza, a los núcleos habitados, a los pueblos, particularmente y sobre todo en la época de verano, cuando maduran cerezas, peras, ciruelas, manzanas. En la montaña posiblemente a lo mejor sea un momento de escasez de alimento y él detecta y huele que en ese entorno, las huertas, para bordes de los pueblos y tal, hay ese alimento. Entonces,
tiende a acercarse. O sea, es algo que os puedo asegurar que mucha gente rural de los pueblos admite al oso, vamos a decir, pero otra cosa es cuando ya el oso se pasea por la calle. Es distinto, es como que ha invadido mi lugar. Mientras esté en la montaña, estupendo, pero ha invadido mi lugar. Bien, eso es una cosa que hay que abordar, hay que afrontarla, hay que trabajar con ella, pero en paralelo a intentar disuadir al oso, echarle de sus entornos urbanos, digamos, nos vamos encontrando poco a poco ciertas personas, o sea, es cierto, porque yo puedo decir bien claro, que te encuentras casos de aportes de comida. En el borde del pueblo, en ciertos sitios, así como de una forma discreta, pues te encuentras un día unas manzanas, te encuentras otro día pues una gallina que se le ha muerto a un vecino y se echa allí en un rincón y tal, y clarísimamente con la esperanza de que el oso venga. O hay gente, pues ahí hay que echar la culpa, vamos a decirlo así, al mundo más urbano, que bueno, ve un oso y parece que dice que está delgadito y pobrecito, estará pasando hambre y vamos a echarle un poco de comer. Entonces se nos están dando esos casos. Entonces hay que tener muy claro, el oso, su sitio está en la montaña, tiene muchísimo espacio, o sea, los espacios ocupados por los pueblos son muy pequeñitos. Bien, el oso tiene que estar en la montaña y el pueblo es para los vecinos que viven en ese pueblo. ¿Y algún mensaje así ya para ir acabando con respecto a esto? Yo la verdad me siento un afortunado viviendo aquí, disfrutando de este entorno, y creo que enriquece un poco lo que estás diciendo, ¿no? A veces cuando se habla de la despoblación del rural, sí, vemos cómo el enriquecimiento de la biodiversidad vuelve a favorecer también la población de gente que puede venir, generar negocios que generan una pescadilla que se muerde la cola. ¿Mandarías algún mensaje final así un poco para despedir a la gente que resuma un poco lo que hablamos y que consideras fundamental que quede calado en la sociedad? Mi mensaje sería que desde luego con el oso hay que hacer un ejercicio de tolerancia, ¿vale? Está en crecimiento, pero precisamente ese crecimiento cuando lo hemos tenido en peligro de extinción, claro, peligro de extinción, hombre, debería de llevarnos a hacer un ejercicio de tolerancia y de cohabitación, de convivencia con él. Otro caso que tenemos también en estas mismas montañas es el urogallo, y que cada día están viendo más, pues que quizá le acabemos perdiendo. Es muy triste. Antes hablabas al principio pues de esa posibilidad de una sexta extinción provocada por el hombre y tal. El oso ha estado a punto. Yo creo que es una maravilla a nivel biológico, evolutivo, en todos los sentidos, y yo creo que lo que debe de moverte, como quien tiene un lince en su zona, o un águila imperial en la suya, una foca monje, las especies que mencionabas, es decir, oye, yo estoy en un sitio y vivo en un sitio en el que tengo oso. Lo que ha de mover pues, a orgullo y hacer ese pequeño esfuerzo de cohabitación con él. Creo que es el mejor mensaje ahora mismo. Fantástico. Pues no mucho más, la verdad esperamos que con estos mensajes os haya enriquecido, por lo menos en cuanto a este tema. Para mí lo es, haberte conocido, haber escuchado estos mensajes, y me parece un trabajo fantástico que se tiene que seguir apoyando, se tiene que abordar. Creo que es fundamental, tampoco lo tocamos mucho, la implicación de las administraciones en este sentido, porque tienen que implicarse desde la administración, ya desde la europea hasta la local. Y bueno, también está ahí importante como sociedad que entendamos, que demandamos este tipo de actividades, este tipo de comportamientos humanos que nos ayuden a cohabitar con el resto de especies, que al final somos un animal más, no nos olvidemos de eso. Entonces, no mucho más. Espero que os haya parecido interesante, seguiremos trabajando y nos veremos en otros vídeos. Van a llamar Abraham Manos de Nieve. Sí, no, tío. Mima, chaval, qué animalada, tío. Eso ahora, como suele decirse, vas y las pones así en la barriga a una moza y... Joder, madre.